mucho orgullo presentamos el material de estudios bíblicos contextuales del autor Gerald West. Es un autor sudafricano que lleva unos 25 años trabajando en el área de hermenéutica de la liberación en el contexto africano. Y Gerald West escribe este material justo antes de que termine el sistema del apartheid en Sudáfrica. West era pastor de las Asambleas de Dios en Sudáfrica y como pastor de las Asambleas de Dios desarrolla un sentido de participación en contra del sistema del apartheid, que era un sistema cristiano. Entonces West y otras personas en otros movimientos empiezan a buscar una forma alternativa de leer la Biblia. La Biblia se critica en un documento muy importante que se escribe en los 80, que se llama el Kairos Document. En ese documento se critica la forma en que se leía la Biblia desde las estructuras políticas que estaban dominando sistemas totalitarios como el apartheid. Entonces West y otros grupos buscan maneras alternativas de lectura, y en una de esas desarrollan el estudio bíblico contextual, que debemos reconocer es un producto del estudio de la lectura bíblica popular. Inclusive West en su momento, pero los predecesores van a venir a Brasil, al CEBI, a trabajar con Milton Schwantes en el método, y luego lo llevan allá y desarrollan este manual, que es el fruto de lo que estaban haciendo ya en sus comunidades, que era reflexionar en torno a la Biblia para la transformación social y especialmente para transformar las estructuras de injusticia. Y el manual lo hemos reducido, la versión original en inglés es un poco más grande. Hemos elegido 3 capítulos que explican el método mejor dicho, la razón de ser de la lectura contextual como la define West como director del centro Ujamaa, que es donde se trabaja todo el método. Luego van a encontrarse en un segundo momento los modos de lectura, la manera en que la exégesis contribuye a la lectura contextual y crítica de la Biblia y de la realidad. Y finalmente van a encontrar apuntes en el último capítulo en torno a facilitar un proceso de lectura contextual, que aunque se piensa que es uno de los pasos más sencillos, la facilitación es casi que la clave para el proceso de lectura bíblica contextual. El manual está escrito en un lenguaje sumamente sencillo y se escribe con el fin de que las personas que van graduándose de seminarios puedan tener material práctico que les ayude a trabajar en sus iglesias, conectando la fe, digámoslo así, con la transformación social. El manual es interesante porque aunque uno lo lee y ve un lenguaje sumamente sencillo, las ideas que están detrás son sumamente complejas. Hay teoría de todo tipo que ve su culmen en este material, pero que se ha puesto de forma muy sencilla para que sea accesible a cualquier tipo de, digámoslo así, de grupo, de espacios. El manual sí busca 2 objetivos, que es que la gente lea la Biblia de manera cuidadosa. Vamos a ver, por ejemplo, si se lee el primer capítulo, hay 4 invitaciones a leer la Biblia desde el contexto propio, pero especialmente en solidaridad con los grupos marginados. Es uno de los compromisos. Y el siguiente es leer la Biblia de forma crítica, y crítica implica con las herramientas que da la exégesis, básicamente haciendo preguntas, porque muchas personas dicen, una lectura crítica es desacralizar el texto o hacerle interrogantes que vayan a debilitar su autoridad, y no tiene nada que ver con eso, sino simplemente busca que en una sociedad que ha perdido la criticidad en sus interacciones con el entorno, y eso con la Biblia, la recupere. Por otro lado, invita a una lectura comunitaria comprometida con la transformación. Entonces, en ese sentido, tenemos un texto que está apelando a personas de las comunidades de fe, a personas interesadas en movimientos sociales que reconocen que la religión sigue siendo parte importante de la sociedad y los grupos con que trabajan, y que por ende la Biblia puede ser un instrumento de liberación. La lectura bíblica, el estudio bíblico contextual tiene un objetivo, que es la transformación individual y social colaborativa. El éxito del proceso se mide, si lo queremos ver así, se mide en el potencial que tiene para promover la transformación, ya sea individual o uno como personas, en sus valores, en su visión de mundo, y también en su llamado a la acción y la capacidad que tenemos como grupos, cuando nos reunimos a leer el texto, de gestar frutos prácticos de transformación social. Entonces a mí me parece que
especialmente a las personas interesadas en lectura bíblica comunitaria. El manual se posiciona también como una oportunidad para discutir cosas que no se discuten generalmente. Entonces, por ejemplo, hay un lema muy interesante que ellos utilizan de que la lectura contextual de la Biblia permite leer textos poco familiares que la gente no conoce. Por ejemplo, 1 Samuel 13, con el texto de la violación de Tamar. Y también permite leer textos que se han leído siempre, como Génesis 2.3, de manera poco familiar. Entonces siempre busca las lecturas alternativas, pero con el fin de transformar y liberar, que es el fin último del proceso de lectura. Estudio contextual de la Biblia de Gerald West, ideal para trabajar en modo taller. Entonces, divertimos.